Gracias, señor presidente. A los senadores presentes. Este es un proyecto que contiene 13 artículos y que lo que propone es crear un fondo con un propósito, con un objetivo, que es en el año 2033, cuando la ciudad de Cartagena cumpla 500 años de fundación, ser una ciudad libre de pobreza extrema, libre de miseria, libre de indigencia. La idea de la iniciativa nace del Banco de la República de dos investigadores cartageneros. Uno, en su momento, codirector del Banco de la República, el doctor Adolfo Meisel, hoy rector de la Universidad del Norte, y el otro, un cartagenero con una historia de vida tremenda, el doctor Yorlan Ayala, quien salió del barrio más pobre, uno de los barrios más pobres de Cartagena, el barrio Genequén, al lado vecino del botadero distrital, en ese momento botadero municipal. Él creció allí en el botadero. Sin embargo, con una beca de una universidad privada logró formarse como economista, entró como investigador al Banco de la República y hoy está en una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos haciendo un doctorado. La tesis de ese estudio es que Cartagena, a pesar de tener un muy buen desempeño económico, Cartagena en los últimos 10 años pasó de ser una ciudad con 7.000 habitaciones hoteleras a una ciudad con el doble de capacidad hotelera. Hoy recibe alrededor de 2,5 millones de visitantes entre colombianos y extranjeros. Es decir, el sector turístico, senador Bolívar, tiene una dinámica muy buena. Pero además Cartagena es el principal puerto de transbordo, no de Colombia, sino de la región. A Cartagena llegan contenedores que van hacia el sur de nuestro continente, a hacer transbordo, que vienen de otras partes. Y año tras año, de manera consecutiva, durante 5 años, Cartagena, el puerto de Cartagena, ha sido galardonado como mejor puerto del Caribe. El 6º año no se lo gana porque el concurso tiene una regla y es que nadie puede ser el mejor puerto durante más de 5 años consecutivos. Entonces el 6º año lo pierde y después 5 años más vuelve y lo gana. Pero además Cartagena tiene un sector industrial dinámico, vibrante, en franco crecimiento. De hecho, senador Cepeda, el PIB industrial hoy de Cartagena es más grande que el PIB industrial de Barranquilla. Incluso se acerca ya al PIB industrial de ciudades como Cali y superior también de ciudades como Bucaramanga. A pesar de todo ese buen desempeño económico de Cartagena, Cartagena es la tercera ciudad con mayor índice de pobreza extrema entre las 13 ciudades más grandes de Colombia. Lo superan Cúcuta, que tiene una condición excepcional, y lo superan Villavicencio y alguna otra. Por eso Cartagena es la tercera, solamente lo superan Cúcuta y Montería. Por lo tanto, se requiere, es la propuesta del Banco de la República de estos dos importantes investigadores, una focalización de las inversiones. Se requiere que las inversiones tengan una dinámica que esté inclusive por encima de la dinámica económica. Y en la investigación que arrojó este estudio del Banco de la República se encontró, honorables congresistas, que el 80% de la pobreza de Cartagena se encuentra enfocada en 40 barrios de más de 300 que tiene la ciudad y en 10 corregimientos. Y que si allí se hacen unas inversiones y que es precisamente en esos sectores donde no hay acueductos, donde no hay alcantarillado, donde no hay escuelas, donde no hay hospitales, donde las vías están en peores condiciones. Por lo tanto, focalizar esas inversiones en esos sectores es fundamental para erradicar la pobreza extrema. Y se ha trazado una meta que yo creo que es cumplible, que es de 15 años, para que ese 4%, esas 45.000 personas que hoy viven en esas condiciones de miseria, puedan superar esas condiciones y empezar a avanzar, a escalar en la estrato social.
mejorar sus condiciones de ingreso, mejorar sus condiciones de vida, por supuesto acompañado de un buen desarrollo económico que ya lo tiene la ciudad, pero que le hace falta. Para socializar este proyecto de ley se realizó una audiencia pública, ahí están las memorias, se hizo en la ciudad de Cartagena, me acompañaron algunos de los senadores aquí presentes, contó con la presencia del alcalde mayor de la ciudad, contó con la presencia del gobernador departamental, ambos dieron su espaldarazo, ese no es, ese es el que viene después. Esta audiencia pública contó con la presencia de estos dos importantes funcionarios de las entidades territoriales, pero también contó con la presencia del señor ministro de Hacienda y del señor ministro de Vivienda. Y vale la pena recordar que ese día el ministro de Vivienda se comprometió con 500 viviendas nuevas en la ciudad. El alcalde ahí mismo identificó el lote y ya va, senador Hoyo, ese proyecto por 1000 viviendas nuevas. Estuvieron también funcionarios de la Dirección Nacional de Planeación, de la antigua Dirección de Prosperidad Social, hoy Prosperidad Social, y se analizó el modelo de intervención. Entonces este proyecto lo que hace es que crea el fondo para que sirva de vehículo. El Banco de la República sugiere diferentes fuentes de financiación, la principal que sea con recursos de la banca multilateral, banca con la que hemos conversado y están dispuestos a analizar un posible crédito para agilizar estas inversiones. Las inversiones totales podrían tener un costo de entre 600 y 800 millones de dólares, que podrían bien apalancarse en los recursos de libre destinación del distrito, pero también pueden apalancarse en otras fuentes de recursos, los cuales están mencionadas en el proyecto de ley. Pero también ese mismo día el señor gobernador se comprometió con aportar 80.000 millones de pesos de regalías del Fondo de Compensación Regional a este fondo, y así avanzar en esta fuente. Este proyecto no tiene impacto fiscal porque no define la ley cuál es la fuente de recursos, para no darle, entre otras cosas, rigidez al proyecto ni al fondo, sino permitirle al fondo crearse, constituirse, diseñar un plan de dinamización, ajustar detalles al proyecto que propone el Banco de la República, a los modelos de intervención, y enseguida salir a conseguir los recursos a través de las distintas fuentes que aquí se construyen. Este proyecto recoge los aprendizajes de otros fondos, como el Fondo Senador Cepeda, que se creó en el año 99-2000 para atender la emergencia del eje cafetero, o también recoge algunos aprendizajes del Fondo de Adaptación, también recoge aprendizajes del fondo que creó esta comisión y el Congreso de la República en el Congreso pasado para atender las necesidades del distrito de Buenaventura. De todo eso hemos recogido algunos aprendizajes y por supuesto ahí están el articulado, y permite una cosa fundamental, además de enfocar los recursos en esos 40 barrios y 10 corregimientos donde está el 80% de la pobreza extrema o de la pobreza de la ciudad, también permite articular, senador Bolívar, las decisiones institucionales del gobierno nacional, del gobierno departamental, del gobierno distrital, precisamente en ese objetivo de erradicar la pobreza extrema en la ciudad de Cartagena. Y este podría ser un modelo que se pueda replicar después en la ciudad de Montería, que después se pueda replicar en la ciudad de Sincelejo, que se pueda replicar en otras ciudades donde todavía hay necesidades de intervención y donde puedan confluir las diferentes instituciones. Por lo tanto, la junta directiva o el comité o digamos el órgano directivo de este fondo tendría la participación del gobierno nacional, del gobierno departamental, del gobierno distrital, de la sociedad civil y de los aportantes escogidos a través de lo que nosotros consideramos una asamblea de aportantes donde ellos puedan
ahí tener su representación. Yo creo que el fondo es muy bueno. ¿Por qué? Una pregunta que me decía extra micrófono del senador Bolívar, la quiero contestar. ¿Por qué lo que haría el fondo no lo puede hacer la administración distrital? Sí lo puede hacer, sin lugar a dudas lo puede hacer. Pero este fondo le da, digamos, un carácter, lo pone por encima a este propósito de los ciclos políticos. En Cartagena, como en muchas otras ciudades, padecemos un problema, y es que una bandera liderada por un alcalde, su sucesor la quiere modificar. Y el tema de pobreza extrema es de tal emergencia y de tal envergadura y de tanta necesidad que yo creo que no convienen esas disputas políticas. Hay que ponerlos por encima de eso. Por eso es tan importante también la participación de sindicatos, de academia, de gremios, de la sociedad civil en la administración de este fondo. Pero además Cartagena ha tenido una situación particular que no ha permitido darle continuidad a las políticas. Y es que en los últimos 7 años hemos tenido más de 9 alcaldes. Por lo tanto, esto es como una fórmula para poner los intereses de aquellas personas con más necesidades por encima de los intereses políticos y de las circunstancias políticas y de las coyunturas políticas y de los ciclos políticos. Por supuesto, el fondo tendrá alguna autonomía de planificación y ejecución, permite que converjan ahí la nación, el departamento, el distrito, la sociedad civil, ya lo dijimos, es nuevo, es limpio, es transparente, es decir, no tiene hoy ningún cuestionamiento, garantiza por sus mecanismos de contratación mayor transparencia, puede acceder a fuentes de recursos diversos, puede conjugar allí diferentes fuentes de recursos, recursos de la nación, recursos departamentales, recursos de banca multilateral, pero además puede atraer recursos de cooperación, etc. Es dinámico, es flexible, es liviano, es incluyente, ejecutará el presupuesto de forma eficiente, ágil y dirigida, implementará procesos de fiscalización bajo estándares internacionales, y ya lo he dicho varias veces, permite enfocar o focalizar los recursos donde más se requiere. Presidente, yo no sé si ya hemos conformado el quórum, yo con eso he hecho, digamos, una presentación general y estaría dispuesto a responder cualquier inquietud. Muchas gracias y lo felicito por esa ponencia. Sírvase en consideración el orden del día leído anteriormente. Sí, señor presidente. ¿Lo aprueban? Sí, lo aprueba, señor presidente, con el quórum decisorio. En consideración la proposición con que termina la ponencia, queda cerrada la proposición. Voy a leerlo, señor presidente. ¿Ya? De acuerdo a las consideraciones expuestas, solicitamos a los honorables senadores de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate del proyecto de ley número 17/2018 Senado, por medio de la cual se crea el Fondo de Sustentabilidad de Pro Cartagena 500 años para la erradicación de la pobreza extrema en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de India para el año 2033. Está leída la proposición. Queda cerrada, ¿la aprueba? Sí, la aprueba, señor presidente. Senador Cepeda. Muchas gracias, señor presidente. Yo no sé si me vuelvo muy cansón en esta comisión y en otros escenarios. Muchas gracias, doctor Marguito. Cuando hablo del tema de desigualdades, y vuelvo a recordar que según índices del Banco Mundial, Colombia es el 4º país más desigual del mundo, solo superado por Sudáfrica, Haití y creo que Guatemala. De manera que yo sí creo que todos los esfuerzos que se hagan en la dirección precisamente de reducir las desigualdades son válidos. Usted presenta, senador Araujo, un fondo muy importante y además porque apalanca recursos, no solamente se toca la puerta del gobierno nacional, del presupuesto general de la nación, sino que se nutre con recursos distritales de Cartagena, con recursos departamentales y con recursos internacionales, de fondos internacionales, y eso es importante. Quienes hemos transitado Cartagena, no solamente la zona turística, somos testigos de las desigualdades. Si Colombia es el 4º país más desigual del mundo, yo creo que Cartagena es casi que la primera ciudad, me atrevería a decir, y ojalá hagamos ese índice, la ciudad más desigual de Colombia. Uno ve
como en las zonas turísticas, realmente los grandes hoteles, y ve en zonas normales y zonas como el Pozón, la pobreza extrema, casas de pisos de tierra, la gente sale a ganarse la vida todos los días a ver si consigue, si puede comer 1 o 2 veces. De manera que este fondo, senador Araujo, es una gran idea y muy válido, y usted lo ha expresado como el del Quindío en alguna ocasión, que fue un fondo muy exitoso. Y me atrevo a comenzar por eso, porque ayer en algún debate con algún funcionario de algún ministerio, senadora María Rosario, sobre el tema de descontaminación de cuencas, me dijo que la política debía ser comenzar en el centro y luego va bajando a la periferia. Me tocó levantarme de la silla y terminar la reunión, no con un discurso tan absurdo como ese. De manera que nos tocará esperar entonces en la periferia 30 o 40 años más a que solucionemos los problemas del centro del país. No, todo lo contrario, le decía y lo repito aquí, los recursos deben estar focalizados de manera prioritaria a las regiones con necesidades básicas insatisfechas para romper esas desigualdades. Así es, presidente. Pero como usted también mencionó al puerto de Cartagena y sus primeros lugares, yo aprovecho, senador Araujo, para hablar de manera breve del puerto de Barranquilla, que no lo tiene por los problemas de la desembocadura del canal de acceso, que son, según ley de 1992 quizá, obligación del Estado. Se truncó la APP del Río Magdalena, asumió el Ministerio de Transporte y Cor Magdalena, y hoy, ayer el alcalde de Barranquilla tuvo que declarar la calamidad pública para el puerto de Barranquilla. Baja el calado, pues debió ser de estar sobre los 30 y tantos pies a solo 24, es un golpe a la competitividad y el empleo, y aprovecho para pedir desde aquí lo que hice esta mañana en mi cuenta de Twitter, a que el Ministerio de Transporte muy rápidamente declare la urgencia manifiesta para que se pueda implementar el dragado en el canal de acceso del puerto de Barranquilla. Hoy se están desviando muchas embarcaciones a puertos vecinos como el de Santa Marta y Cartagena, con una gran afectación al empleo del Caribe todo, y por supuesto con un golpe más fuerza al departamento del Atlántico, de manera que luego de la declaratoria de calamidad pública por parte del alcalde, lo que toca ahora es la urgencia manifiesta, y todo eso va en la dirección de lo que hemos venido diciendo, cerrar las brechas de desigualdades, y eso tiene que ver con el correcto funcionamiento de ese puerto. Por eso pedirle celeridad al Ministerio de Transporte y decirle, senador Araujo, que sin duda vamos a acompañar ese importante proyecto que usted ha presentado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, senador. Senador Bolívar. Bueno, yo estoy ante una disyuntiva difícil porque los asesores recomiendan votar negativo, pero de entrada un fondo para superar la pobreza en una ciudad como Cartagena, tan pobre, tan desigual como dice el senador Cepeda, pues no es fácil. Yo, yéndome en contravía de ellos, voy a apoyar este proyecto, pero tengo unos cuestionamientos, senador Araujo, que son más de fondo que de forma. Y es que, por ejemplo, en el artículo 6, en el parágrafo 3, se habla otra vez de esta figura que viene rondando diferentes proyectos, incluso en la ley de financiamiento, que es la de obras por impuestos. A mí no me sigue pareciendo que esa figura, como lo dijeron en la ley de financiamiento, ensayemos. A mí no me parece, la verdad. Es peligroso porque esas obras por impuestos uno no sabe cuándo terminan costando, si quien quiere permutar esos impuestos por obras infle el valor de las obras. No sé, tengo muchas dudas en ese punto. Quisiera que lo revisáramos, le pediría a mis compañeros de la comisión. Y también no sé cómo entendiendo las razones de la cantidad de alcaldes que ha habido en los últimos años, precisamente la mayoría
han salido señalados por corrupción, cómo armonizar este fondo con el plan de desarrollo de Cartagena, para que no vayan dos cosas distintas, sino que vayan en la misma dirección. Obviamente se entiende que si hay un plan de desarrollo, pues el gobierno departamental y el distrital habrán dispuesto de unos recursos a lo largo del tiempo. Como el fondo no dice cuánto dinero va a recaudar, sino que se crea pensando que se va a recaudar un dinero, pero no se dice cuánto, porque tampoco es fácil saber cuánto en este momento, un artículo que pudiera armonizar el plan del fondo, porque tampoco explica de qué manera va a acabar con la pobreza para el año 2033, que me parece una meta bastante, un mediano plazo bastante aceptable, digámoslo. ¿Cuál es la meta final? Uno dice, vamos a acabar el índice de pobreza en tanto porcentaje o totalmente, como que supiéramos hacia dónde vamos con el fondo, porque yo estoy seguro que si este fondo le va bien y funciona, pues otras ciudades, como usted mismo lo advirtió en la ponencia, podrían adoptarlo y tomarlo como modelo. Por eso, resolviendo esas dudas, quisiera apoyar de verdad todo lo que tenga que ver con acabar la pobreza en este país, hay que apoyarlo, pero también hay que cuestionarse ciertas cosas, porque la palabra fondo está muy relacionada en este país con la corrupción. Uno sabe que apenas aparece la palabra fondo, ya uno se imagina a la gente robando, y esa es la parte que tenemos que dejar clara. Por ejemplo, en la conformación de la Junta Directiva, entiendo que hay más delegados de la presidencia que de la misma ciudad, porque los alcaldes han sido más itinerantes, pero pensemos en que no, que va en adelante va a haber alcaldes que duren los 4 años, y darle un poquito más de participación a la alcaldía, que tiene solamente 2 delegados contra 5 de la presidencia, que es lo que sigue empezando, estamos retrocediendo en la descentralización, es lo que pienso yo ahí. Bueno, como eso hay varios interrogantes que tengo, que yo creo que mis compañeros tendrán otros, para darle forma a ese fondo, porque la verdad me parece interesante y lo apoyaría, senador. Muchas gracias. Senadora María Rosario. Gracias, presidente. Muy buenos días, un saludo a todos. Yo felicito al senador Araujo por esa iniciativa. No nos podemos olvidar que el próximo año Colombia cumple 200 años de vida republicana, y que Cartagena ha sido fundamental en la vida institucional y en la conformación de la República. Adicionalmente a ello, Cartagena es patrimonio declarado por la UNESCO. Y eso lleva a que tengamos unas consideraciones especiales. Si bien no es la ciudad más pobre de la región Caribe, sus condiciones de atraer alrededor de 2 millones de turistas el año pasado, sus condiciones de ser patrimonio de la humanidad, sus condiciones de haber contribuido en todos estos más de 200 años y de la celebración de los 500 años hace que la miremos con ojos diferentes. En un estudio presentado hace exactamente un año sobre los grandes retos del Caribe colombiano, se veía cómo de las 10 ciudades, ojo, de las 10 ciudades con mayor índice de pobreza monetaria en Colombia, 6 son del Caribe colombiano. Sincelejo, Montería, Riohacha, Valledupar, Cartagena, por supuesto Santa Marta, son ciudades con índices de pobreza sorprendentes. Y por eso en ese análisis de lo que se llama la Gran Casa Caribe, liderado por el profesor Meisel, hoy rector de la Universidad del Norte, planteaba que si el país focalizara solo en los temas de alimentación escolar, en los temas de acueducto y de alcantarillado, en los temas de educación, tendríamos que tener inversiones cercanas a los 16 billones de pesos. Por eso, este primer paso con Cartagena, que tiene que hacerse luego, pensando en focalizar también en otras regiones, me parece fundamental. Y hay 3 temas que me preocupan en el caso de Cartagena. El primero,
la corrupción. No puede ser, como sobrevivió Cartagena el año pasado, que entiendo que la gran mayoría de sus concejales fueron cogidos presos. El cambio de alcalde, o sea que un fondo como esto también tiene que ayudar a fortalecer la institucionalidad de Cartagena y a una lucha frontal contra la corrupción, porque si no, todo recurso manejado no va a verse reflejado en los objetivos que persigue este fondo que hoy se está proponiendo aquí. El gran reto es recuperar credibilidad y confianza institucional y el buen manejo y la buena cultura en el ejercicio de lo público. El segundo, me preocupa sobremanera Cartagena, las altas índices en materia de SIDA, de VIH. Entre el 2010 y el 2017, Cartagena aumentó, que me parece una cifra impresionante, aumentó casi en un 50% el número de casos de personas infectadas con el VIH. Y fuera de eso, el aumento de casi un 50% de los delitos sexuales. Esto para decir también que este fondo se justifica para luchar contra esos mecanismos que están llevando hoy a la nueva esclavitud, que es la esclavitud sexual, que es esos efectos adversos que la pobreza está llevando a que condicione, sobre todo a la mujer, a una nueva circunstancia a todas luces inaceptable. Y hay una paradoja que me parece increíble. Es la economía hoy más importante del Caribe colombiano gracias a Reficar, pero a su vez tiene estos grandes dilemas sociales y económicos alrededor de la pobreza. Por eso quiero respaldar esta iniciativa, que va a ser un gran ejemplo para otras regiones del Caribe y para comenzar a focalizar las inversiones que se hagan al respecto, y estoy seguro que el senador Araujo, como líder de esta iniciativa, va a ayudar a que se diseñe un mecanismo institucional que sea de un manejo austero, pero de un manejo eficiente de los recursos que pueda tener el Fondo Cartagena 500 años. Gracias, señor presidente. Bueno, muy bien. Senador Barguil, cerramos la discusión. Vamos a autorregularnos para ver si alcanzamos a evacuar la agenda. Tenemos en unos minutos que ir a la comisión de ponentes de ley de financiamiento. Doctor Barguil. Gracias, presidente. Voy a ser muy corto atendiendo su llamado. Por supuesto, celebro la iniciativa del senador Araujo. Solo dejo una reflexión de fondo recogiendo las palabras del senador Gustavo Bolívar. Presidente, yo sí creo que va siendo hora que esta comisión el próximo año reglamente ese tema de obras por impuestos. Empezamos con la SOMAC, lo ampliamos a las regalías. Ya en muchos municipios de Colombia, yo estoy y haré la investigación porque lo he visto ya en varios municipios, no sé cuál es la norma, hoy pueden hacer obras por impuestos. Afortunadamente eso siento que aún no se ha consolidado, pero va a empezar a consolidarse. Y tampoco nosotros podemos cruzar la raya de la privatización del manejo de los recursos públicos. Además, pensemos en el foco de corrupción que esto puede desencadenar. Imagínense en 1.100 municipios de Colombia, alcaldes pudiendo no tener que hacer licitaciones públicas. ¿Quién controla los precios de esas obras? ¿Quién hace la vigilancia en obras por impuestos, María del Rosario? No te hablo frente a la SOMAC, ni te hablo frente a regalías. Bueno, regalías ni siquiera está arreglado, acabamos de dar la autorización, el gobierno tendrá que sacar la reglamentación. Frente al tema, por ejemplo, de la definición de los precios de la obra. En una licitación pública se genera una competencia, incluso también en materia de precios del valor final de la obra. Cuando ya no hay licitación,
sino que es un acuerdo entre el alcalde y el particular, donde el particular debe impuestos, se los cambia por una obra a realizar. Yo sí creo que necesitamos revisar ese tema con profundidad para evitar, yo no estoy diciendo que ha sucedido, pero para evitar que en el futuro esta herramienta se pueda convertir en un foco de corrupción. Entonces, que sea una responsabilidad de la Comisión Tercera del Senado el próximo año, hacer una especie de reglamentación general. No es impedir la figura, es reglamentarla de tal manera en que se planteen unas condiciones que nos den garantías del buen manejo de los recursos públicos. Gracias, señor presidente. Bueno, el doctor Iván, luego cierra el senador Araujo. Un breve comentario, gracias, señor presidente, sobre el tema que acaba de plantear el senador Barguil. Yo le agregaría esto: ese sistema está trasladando la función pública, la capacidad de planificar el desarrollo territorial y de priorizar inclusive ese desarrollo al sector privado. Y es una cesión en cierta forma de soberanía del Estado, ¿cierto?, de lo público, que a mí no me convence. Me parece que esa reflexión es necesaria, ese análisis, ese examen de ese tema es urgente y muy importante que en la próxima legislatura hagamos una discusión detenida a este respecto. Muchas gracias. Senador Araujo. Gracias, presidente. Para responder entonces esas preguntas que han surgido, quisiera comenzar por las dos preguntas adicionales a la de obras por impuestos que hizo el senador Bolívar, para dejar la de obras por impuestos de última. Delegados del Gobierno Nacional, fue un tema que salió en la audiencia pública. El gobernador de Bolívar dijo: hombre, nosotros estamos también con ganas de aportar a este fondo, no nos parece equitativo que el Gobierno Nacional tenga un peso mayor, y para la ponencia en el pliego de modificaciones se corrigió y quedó exactamente con los mismos miembros, el Gobierno Nacional, que el Gobierno departamental y el Gobierno distrital. Tiene el proyecto, como fue radicado, sin el pliego de modificaciones, que ya está en la Gaceta publicado. Sobre el plan de desarrollo, me parece que es oportuno su comentario. Este proyecto le exige al fondo la creación de un plan, que inclusive es un plan un poquito más yo no diría ambicioso, estoy buscando la palabra adecuada, yo diría que es más de largo plazo, porque los planes de desarrollo son a 4 años y a mí me parece que eso está bien, pero también hay la preocupación permanente de los administradores públicos de que a veces los planes de desarrollo a 4 años no alcanzan a tener un proyecto prospectivo de ciudad de mediano o de largo plazo. Y por lo tanto, pues como es un proyecto, como el proyecto propone que el fondo tenga una fecha de expiración en unos años posterior al año 2033, el plan de dinamización, como lo denomina en el proyecto, también estaría focalizado a que Cartagena tenga un plan de reducción, de eliminación de la pobreza extrema hacia el 2033, y que será concertado por todos los actores que aquí confluyen. Sin embargo, me parece que es oportuno, porque tampoco uno puede pretender que el fondo tenga una prioridad sobre los planes de desarrollo, de ninguna manera sería mi interés, y que no se presentan dualidades. Entonces sí tendríamos que incluirle ahí algún mecanismo, y me comprometo a hacerlo, en el sentido de que cada 4 años el plan de dinamización se armonice con el plan de desarrollo. Yo creo que eso es oportuno y me parece que es preciso. Y en el mismo incluir cuál es la meta, cuál es el propósito. Y la meta, la voy a decir con toda claridad, es que en el año 2033, cuando Cartagena cumpla 500 años de fundación, celebremos esos 500 años con una ciudad que no tenga pobreza extrema. Que el indicador que hoy está en el 4%, que venía del 6%, en 15 años logre pasar a 0. Y ese es un plan bastante ambicioso que requiere hacer este gran esfuerzo.
Y por último me meto al tema de obras por impuestos que ha surgido una preocupación de 3 senadores. ¿Con qué propósito lo incluimos en el proyecto? Con el propósito de dar un instrumento para que el sector privado pueda contribuir. Si eso requiere hacerle algún ajuste, y yo estoy de acuerdo con que se requiera reglamentar en el Congreso, en la Comisión Tercera, pues lo hacemos con el mayor gusto. Yo no tengo problema en... Yo diría, senador Bolívar, que lo ideal es que lo podamos reglamentar bien. Entonces yo le pondría ahí un parágrafo transitorio o algún esquema en que no empiece a regir hasta que quede reglamentado. Una cosa de esa, de manera que se traslade después de la discusión a su reglamentación. Me parece que con eso quedarían subsanadas las inquietudes. El senador Germán Oro me está diciendo algo. Con eso, presidente, yo creo que respondo las preguntas que han surgido y haremos esas correcciones con el compromiso para hacer esas correcciones en el segundo debate. En discusión el articulado, continúa la discusión, ¿qué hace? ¿Lo aprueba? Lo aprueba, señor presidente, el articulado presentado por el senador ponente, que consta de 13 artículos, incluyendo la vigencia. Título: por medio de la cual se crea el Fondo de Sustentabilidad Pro Cartagena, 500 años para la erradicación de la pobreza extrema en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de India para el año 2033. Está leído el título, señor presidente. En consideración del título, ¿este primer debate? Sí, señor. Y la pregunta a la comisión si quiere que este proyecto tenga segundo debate. Y continúa la discusión. Va a cerrarse, queda cerrado, ¿lo aprueba? Sí, lo aprueba el título y el deseo, señor presidente. Yo quiero hacer un comentario. Yo creo que por presidencia, con la anuencia de ustedes, vamos a crear en un momento una comisión para el tema de lo que aquí se ha tocado sobre mirar cómo se reglamenta esto de obras por impuestos, porque tampoco se puede analizar. La verdad que esto hay que experimentar el tema de regalías, etcétera. Si no, aquí pues vienen iniciativas de que todos los municipios quieran replicar esa figura sin saber qué bondades tiene en la práctica. Continuamos con el orden.